Al momento de redactar nuestro anteproyecto, debemos definir en nuestro diseño metodológico una serie de pasos o elementos. En toda investigación se debe definir el enfoque de investigación, definir el método de la investigación, definir el tipo de investigación, definir las técnicas e instrumentos, definir las fuentes de información, definir la delimitación de la investigación y definir la población y muestra. Veamos cada uno de estos elementos a detalle. En primer lugar, tenemos el enfoque de investigación. Aquí tenemos básicamente dos enfoques, un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo. El cualitativo se enfoca mayormente en la recolección de información no numérica, y este tipo de enfoque normalmente se presenta con fuerza en las ciencias sociales, donde el ser humano es el foco de la investigación desde diferentes ramas del saber. La investigación cuantitativa, por el contrario, se centra en el análisis de información numérica, por lo que comúnmente está asociada con bases de datos y técnicas de análisis estadístico. Luego tendremos que definir qué tipo de método seguiremos, inductivo o deductivo, que tienen dos maneras muy diferentes de entender un contexto. Veamos un ejemplo. Todos los cuervos observados han sido negros, por lo tanto, todos los cuervos son negros. Como podemos ver, llegamos a esta conclusión a partir de una lógica inductiva. Veamos ahora cómo sería una lógica deductiva donde nos enfocamos en establecer algunas premisas antes de emitir un juicio. Podríamos decir que la primera premisa es: los hombres son mortales. La segunda: Messi es un hombre. Como resultado final, podríamos decir entonces que Messi es mortal. Luego debemos elegir el tipo de investigación que queremos abordar. Aquí tendremos varias alternativas, que veremos a profundidad en otro video. Sin embargo, estas son: exploratoria, descriptiva, comparativa, analítica, explicativa, predictiva, proyectiva, interactiva, confirmatoria y evaluativa. Como siguiente paso tenemos la delimitación de la investigación, donde debemos aclarar la delimitación espacial y temporal del trabajo de investigación que realizaremos. La delimitación espacial hace referencia al lugar en el cual nos enfocaremos. Puede que los datos y el análisis que queremos desarrollar provienen de una ciudad, de un país, de una universidad o de una zona en particular. La delimitación temporal hace referencia al tiempo que utilizaremos para recolectar la información y hacer el análisis, es decir, desarrollaremos el análisis a partir de las experiencias de ciertos individuos durante el año 2020 o quizás haremos uso de una base de datos que recoge información de los años 2017 y 2018. Otro aspecto que debemos definir es cuáles serán las fuentes de información que utilizaremos. Debemos especificar qué fuentes primarias y secundarias tendremos. Una fuente primaria hace referencia a la información que levantamos o construimos nosotros directamente de nuestro ejercicio, como lo puede ser aplicar una encuesta o una entrevista a un grupo de personas o recolectar información de muestras a partir de salidas de campo o análisis de laboratorio. Como fuentes de información secundaria, tendremos entonces todos aquellos elementos que se convertirán en ayuda para nuestro proyecto, pero que no son de nuestra autoría, sino que son de alguien más. En este caso, encontraremos artículos científicos de revistas indexadas como la fuente principal de carácter secundario de toda investigación, y luego podremos hacer referencia a documentos no científicos como informes sectoriales o gubernamentales que aplican en ciencias sociales de carácter empresarial, o quizás notas de prensa, radio o televisión en investigaciones del área de historia, o bases de datos que ya alberguen información de nuestro objeto de estudio específicamente. Respecto de esto último, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, es el responsable de recopilar información estadística en Colombia, por lo que podrás encontrar en su sitio web una gran cantidad de bases de datos para utilizar como fuentes de información secundaria. Ya mencionamos que las encuestas y las entrevistas son dos herramientas que pueden ser de gran utilidad, especialmente porque son fuentes de información primaria que de primera mano nos darán información de nuestro objeto de estudio.
Diseñar estas herramientas o instrumentos es vital. Hacerlo mal puede significar perder nuestro esfuerzo y tiempo. Pero es muy importante que entendamos qué son cada una de ellas en primer lugar. Una encuesta es una herramienta que normalmente se asocia con una investigación cuantitativa, por lo tanto recolecta información de tipo numérico y suele contener preguntas que ya tienen una serie de opciones de respuesta. En raras ocasiones, se le da la oportunidad al encuestado de salirse de esas opciones para suministrar información adicional. En algunos casos, no tener claras posibilidades de respuesta dentro del documento puede sesgar o limitar las respuestas del encuestado, por lo que puede dificultarse el proceso de análisis de información más adelante. Una entrevista es un instrumento en el que se recoge información sobre la experiencia o percepción de una persona. Por lo tanto, es información que, aunque puede ser subjetiva, puede ofrecer un buen análisis de una serie de información valiosa de investigación, especialmente porque podemos identificar razones de causalidad de por qué se presenta una situación. Las entrevistas suelen ser utilizadas mayormente en la investigación cualitativa. Finalmente, un aspecto a trabajar de gran importancia y que limita o fortalece el uso de entrevistas o encuestas es la definición de una población y de una muestra. Cuando hablamos de población y muestra, directamente hablamos de una investigación cuantitativa. Imaginemos que queremos analizar un fenómeno en particular, como por ejemplo la intención de voto de la población de una nación o la calidad de los productos que diariamente se producen en una empresa. Resulta difícil poder analizar el comportamiento de todos esos elementos, a los cuales podemos denominar población. Por lo tanto, resulta más fácil analizar una pequeña muestra, una selección de algunos elementos de la población que pueden darnos una idea de cómo puede comportarse la población en general, por lo que podemos inferir o deducir qué puede pasar con la población a partir del comportamiento de la muestra. Sin embargo, en investigación cualitativa, el uso del concepto de muestra no necesariamente es tan riguroso como lo es la investigación cuantitativa, pues puedes calcular la muestra a partir de una fórmula específica. En la investigación cualitativa, la cantidad de personas, empresas o actores a entrevistar depende en gran parte de la teoría y de las recomendaciones que en la literatura se entreguen.